A propósito de la preparación de Genianes, se ofrece hacer una pregunta o se ofrece un tema que resulta interesante. ¿Qué es el sendero? ¿Qué es el sendero de iniciación? ¿Qué representa o en qué consiste propiamente el sendero inicial? Ha habido definiciones muy condensadas, pero vamos a verlo desde diversos ángulos, porque además de que es muy útil para los hermanos que se preparan a Genianes, lo es útil para todos, ya que la iniciación representa una de las metas fundamentales de la venida del Maestre en ocasión de la entrada de la nueva era. Mucho hemos hablado del panorama cultural, pero vamos a penetrar un poco en ello. ¿Qué es el sendero? Primero que todo, digamos que no solamente puede verse desde el punto de vista individual. Es verdad que el sendero es individual. Es individual en cuanto a que lo vive cada persona. Pero la iniciación trae dentro de sí todo un armazón de experiencias y de relaciones con la sociedad y con las propias estructuras del mismo esquema inicial. El Maestro Jesús esquematizó su conjunto de iniciados en 12 apóstoles. El Maestre también señaló 22 sacheros, 72 gurús, 108 pelones, 360 cacas y un número indeterminado de getulos. Ello implica la iniciación real, no solamente como sendero individual, porque el sendero individual puede ser seguido por un yogi, puede ser seguido de muchas maneras. El Maestre habla hasta del arte, como forma para encontrar la iluminación, llegar a cumplir una misión. Pero ya en el sentido de la iniciación real, requiere no solamente la maestría de sí mismo, no solamente una serie de virtudes y de aspectos que ahorita vamos a tratar, sino
implica también la responsabilidad del mundo, la dirección del mundo, entendiendo por el mundo no solamente la actual generación, sino también en función de muchas épocas. Por lo tanto, generalmente el hombre evoluciona nada más en cuanto a su propio ser. Vamos fijándonos aquí, este es un detalle muy importante. La idea general de la evolución es la evolución del propio ser. Pero la idea del propio ser, de la evolución del propio ser, nada más él como él, crea rutas espirituales trazadas por el individuo o por un gurú, pero que ello no conforma lo que representa la iniciación mayor, la iniciación superior, o sea, el gran sendero. Por lo tanto, tenemos nosotros que diferenciar profundamente esto, porque ello no quiere decir que no se comprenda todo lo que representa las vías individuales. Por lo tanto, entonces ya podemos tomar en cuenta el sendero individual como algo no netamente recluido a lo individual. Quien comprende esto da un gran paso. Quien comprende esa realidad da un gran paso. ¿Por qué? Porque desde la imitación de Cristo de Kempis, desde obras antiguas hasta modernas, se habla de la evolución del individuo como individuo, o se habla de la evolución de la sociedad como sociedad. Y el sendero de iniciación real, traído por los avatares, resulta de un carácter en que el individuo extiende su individualidad hacia el mundo, extiende su individualidad hacia la historia, hacia el templo, hacia los diversos objetivos, extensiones de una misión a cumplir. La misión a cumplir representa un elemento fundamental. Esa misión a cumplir no es comprendida, no es entendida, sino en el gran sendero. Este punto es fundamental, porque si no, no se va a comprender por qué Moisés salió con su pueblo. Si podía haber salido solo, Moisés podía haber cogido su camello. No estaba bien en Egipto, se iba Moisés con su camello. Pero es interesante que nunca se representa a Moisés en camello. ¿Ustedes no habían pensado en Moisés en camello? No habían pensado. Y generalmente cada persona quiere su camello.
No, porque no todo el mundo puede tener camello. Y entonces Moisés tiene un éxodo con base en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios parte con él. Pero es un pueblo, es el pueblo con el que salió, o es el pueblo de Dios de siempre. Es el pueblo de su raza. Es el pueblo que lo seguirá en su éxodo, como todavía lo está siguiendo. Cristo. ¿Ustedes se imaginan a Jesús el Cristo evolucionando solo? ¿Se imaginan ustedes a Jesús que en el símbolo de su Navidad, a propósito de la Navidad, ni siquiera en ese momento estuvo solo con su madre, sino que ya estuvieron pastores y ya estuvieron reyes? Es decir, un cuerpo inicial. Los pastores, los reyes. Unos reyes místicos, otros pastores de pueblo. En el nacimiento simbólico de Jesús, que nace como instructor. El maestre, a pesar de haber cruzado todas las etapas correspondientes a su misión pública, todavía regresa a Europa y hasta el último momento estuvo trabajando por la GFU. Entonces, primero que todo, este aspecto que es fundamental. Ahora, vamos a tocar un siguiente punto, lo que representa el perfeccionamiento del individuo. El perfeccionamiento del individuo es con respecto a ¿qué? Podríamos hablar ciertamente de virtudes absolutas, pero más bien tendríamos que hablar de cualidades inherentes al grado, al estado de sumisión, al estado de sumisión pública. Ejemplo, ¿se imaginan ustedes que un hermano genial, acabando de recibir su cruz de genial, diga, bueno, aquí ha terminado mi misión pública, me voy a retirar, ya saben que aquí les dejo lo que tenga que hacer y me voy por allí a un rincón y ahí me van a visitar? ¿Qué pasa? Que eso, que es cualidad en el sexto grado, es defecto en el genial. O sea, que no son unas cualidades estáticas, sino que lo que es cualidad en uno puede ser defecto en otra etapa, o viceversa. Al contrario, el genial debe demostrar iniciativa,
debe demostrar deseo de servir, gusto por servir, no un genián que se está escondiendo o buscando 1000 pretextos para no servir. Al contrario, un genián que está demostrando su servicio y que lo toma en cualquier sentido y que no le hace que no reciba estímulos y que a lo mejor recibe reprobaciones, pero él no decae en su servicio. Es decir, un servidor que comienza a realizar las 4 palabras de la cruz, como es el saber, querer, osar, callar. Saber servir, saber querer servir, osar servir, callar servir. Pero ¿qué pasaría si llega la hora de terminar una misión pública? Y entonces dice, no, yo voy a seguir aquí. Entonces, lo que es cualidad en uno es defecto en otro. Así igualmente en muchos otros sentidos. Me atrevería a decir que como decía el Sublime Maestro en una carta, que para todo hay que saber cuándo sí y cuándo no. Para todo. Es como, por ejemplo, el que se hace cargo de un instituto de yoga debe cumplir lo que es un instituto de yoga. No solamente la parte docente, el fomento social, pero en cambio el que se hace cargo de un templo tiene que fomentar otras cosas propias de un templo. Pero si el que está a cargo del templo quiere hacer que el instituto de yoga esté como el templo, o quiere que el templo esté como el instituto de yoga, va a desarmonizar las dos cosas. Luego, el progreso espiritual. El progreso espiritual implica varias cosas. No es solamente adquirir la prudencia, la moderación, la bondad y la reflexión. Es también, por ejemplo, que si la persona es muy tímida, tiene que osar mayormente, tiene que ver qué parte de la cruz la tiene más reducida. Porque si es una persona que hace muy bien unas cosas, pero para otras no sirve para nada. Es como la gente que va al cine. Hay gente que no sale del cine, tenemos que decirle que no vaya tanto al cine. Pero hay gente que nunca va al cine. Sí, bueno, por lo menos una película cultural vea de vez en cuando. Entonces, no es exactamente la perfección de una santidad, porque el Sublime Maestre señalaba que no eran santos lo que se requería, sino hombres verdaderos. Eso no quita que pueda haber un periodo de brahmacharya y que pueda haber un periodo inclusive en otros estados.
pero como algo que representa una superación, un desapego. Pero no hay que confundir el desapego con la tontería. Como nos gustaba dar bastantes conferencias acerca del desapego, pero se nos bajaron un poco los ánimos por el motivo de que una vez una hermana en un país del sur que escuchó unas 2 o 3 conferencias sobre el desapego, lo primero que llegó fue a decirle a su esposo, y del maya, que es ilusión, de decirle a su esposo que nunca había asistido a la GFU: mira, tú no eres sino ilusión, tú en realidad no existes, y además yo ya estoy completamente desapegada de ti y necesito acabarme de desapegar, de tal manera que llegaba ahí cansado de su trabajo, de tal manera que hay que comprender las cosas como son. Es decir, el Señor Krishna decía: renunciar a los frutos de la acción sin renunciar a la acción. Porque renunciar a los frutos de la acción, renunciando a la acción, eso, desde un punto de vista de la iniciación superior, no tiene un valor. Porque es como decir: yo voy a realizar la humildad y me voy a arrinconar en tal parte que nadie me moleste, y que como yo soy tan humilde, yo no tengo que figurar en nada, yo estoy en un rincón. Bueno, pero eso no dirige espiritualmente a mí. Eso no tiene que ver con la dirección espiritual del mundo. Eso no tiene que ver con una obra mundial. Ello puede ser un ascetismo individual. Bueno, esa persona buscó su rinconcito con su arbolito, y ahí está. Como José Mojica, el cantante, se volvió monje, quiso tener un rinconcito por ahí. Bueno, muy respetable, es más bien una actitud religiosa o aislada, porque no es el tiempo de ello. Es como si un médico dijera: bueno, y llegar a la conclusión de que no voy a aislar totalmente todo el mundo, no quiero tener que ver con ningún enfermo de ninguna especie, porque yo quiero ser un médico que realice la reflexión de ser médico. Chao a todos los enfermos. Y así hay enfermos graves, él allá en su rincón. Pues puede ser una actitud. Cada ser humano tiene sus derechos humanos, y tiene probablemente cada quien también el derecho de arrinconarse. Pero de allí a que sea el gran sendero, el sendero iniciático no lo es. Otro aspecto que tenemos que tomar muy en consideración es las cualidades, ciertas virtudes que son indispensables. Así como podemos mencionar la reflexión, la necesidad de reflexionar.
también el respeto al sendero de los demás, el respeto a la mujer, el respeto al hombre, el respeto al derecho ajeno, el respeto a la responsabilidad de los demás. Ello conduce a algo que voy aquí a situar, el tercer gran punto, que es alcanzar el camino de la grandeza sin engrandecerse. Alcanzar el camino de la grandeza, casi inconsciente de su propia grandeza. El tener que solucionar las cosas con grandeza, el tener que realizar una grandeza, es allí parte del sendero que no lo requieren muchas vías individuales, que muchas vías individuales están muy lejos. Y es que resulta una materia difícil, porque hay que obrar en lo sagrado y hay que obrar entre los hombres. Y hay que obrar con conciencia sagrada entre lo sagrado y con conciencia entre los hombres. Y entonces, o sea, como hablando un lenguaje mitológico, un poco a la manera sagrada entre los dioses y a la manera humana entre los hombres. Y lo más que surge es que por una parte se tienda a obrar como dioses entre los hombres y como hombres entre los dioses. Entonces aquí hay, como decía el Swami Tilak, un problema. Que hay que obrar con lo sagrado, entre lo sagrado, en el instante de lo sagrado, con respecto a lo sagrado. Y también con lo humano, en las cosas netamente de la vida diaria, con una naturalidad. Entonces, esa adaptación, esa ley de adaptación a situaciones tan diversas. Les platicaba alguna vez a los hermanos que estando en Colombia, en una ocasión se organizó una fiesta y nos gustaba bailar cuando había una fiesta de la institución. Claro que de eso hace muchos años. Y en una ocasión estábamos bailando un bolero, alguna cosa, entre todos los hermanos y las hermanas, cuando llega una persona que entró de la calle, que miembro de la institución, que había ido a dejar a sus familiares y se iba, y entonces parece que tenía urgencia y me interrumpió para decirme que quería la bendición. Ese detalle fue muy interesante, porque representaba cómo, aún en medio del baile, había
quien reconocía un sacerdocio y la bendición. Entonces, me aparté del ambiente del baile y le di la bendición. Esto no entra fácilmente a la comprensión corriente, porque se imaginan que el iniciado tiene que ser un religioso. Y el iniciado no es un religioso. En todo caso, puede ser un místico. De Jesús se decía que era hombre entre los hombres. Estos aspectos resultan un poco difíciles para muchos, tanto de comprender como de vivir. Porque es muy fácil tener ideales unilaterales. Al chico de la prensa, al periodista, le es muy fácil estar en el ambiente del periodismo. Al sacerdote le es muy fácil estar en el ambiente de un convento. Y así sucesivamente. Pero la universalidad implica, por lo tanto, adquirir por una parte esa versatilidad y por otra parte esa austeridad. Que señalaba el sublime maestre para el hombre perfecto. El sendero de la iniciación es el sendero del hombre hacia la perfección. Pero, ¿qué es la perfección? Generalmente existe un criterio de perfección de acuerdo a un concepto menor. Es el que reina en el mundo. El concepto de la perfección. Pero por eso el sublime maestre dice: entre un hombre bueno y un sabio hay un abismo, pero entre un sabio y un iniciado hay otro abismo. Sin embargo, en el siglo XX hemos cruzado una etapa sumamente confusa, en que la humanidad ha tenido que enfrentarse a 1000 condiciones de confusión, de derrotismo, de decepción, de violencia, de todo ello. Y a la vez de incomprensión. El padre negaría al hijo, el hijo al padre. La contextura para el discipulado resulta bastante difícil. La comprensión de una misión tan grande como la Gran Fraternidad Universal difícilmente se capta. Quienes más deberían ayudar resulta que desayudan. La gente misma no tiene la apertura suficiente.
y en medio de todo, en cambio, sí se le exige a la GFU otras cosas que la GFU, como una institución muy joven, todavía no puede tener, puesto que todavía no tiene 36 años. Lo que debería dársele no se le da, y en cambio sí se le exige lo que todavía no puede contar. Entonces, en esas condiciones de estos tiempos apostólicos, ha habido que plegarse a muchas incongruencias de la gente. Pero también esos son adornos en el sendero. Son adornos en el sendero. El avance en el sendero no es duro, decía el Gurú Mejías, pero es fácil de seguir. Es duro por una parte, pero es fácil de seguir por otra. Es duro porque tenemos que hacer generalmente lo que no pensábamos hacer. Y hay que hacer aquello mucho que no queremos quitarse. Hay quien decía, el sendero es lo que uno se quita. El sendero es lo que uno se quita. Pero al mismo tiempo el sendero da otros derechos de un carácter sutil, que son inalienables. Entonces uno tiene lo que no espera y pierde lo que no quiere. Por lo tanto, todo este conjunto de circunstancias van haciendo crecer el alma. El aspecto, por ejemplo, de la sumisión, de la obediencia, problema para mucha gente. Para mucha gente que le digan todo muy bien, pero que no le digan que tiene que obedecer. Porque piensa que la libertad radica en su independencia. Y que su inteligencia radica en su independencia. Y que, en fin, la independencia por encima de todos. Ellos sí que son independentistas. Cuando señala el Sublime Maestre que las almas grandes son aquellas almas que se integran a una voluntad más amplia, más profunda. Pero no es una cuestión de que le tengan a uno que estar diciendo y abras esto, y abras el otro, y abras aquello. No, es algo más grande. Por eso es tan indispensable el sentido de la grandeza, por una parte, y por otra, el sentido de la sumisión, y por otra, el desapego. Hay quien dice, no, yo voy a desapegar, y como me desapego, ya no tengo que obedecerle a nadie, porque obedezco por apego, ¿no? Pero tienes que realizar el desapego, pero tienes que realizar la sumisión. Y tienes que realizar la sumisión, pero tienes que realizar también la actividad. Y tienes que realizar la iniciativa. Bueno, entonces, si yo voy a tener iniciativa, entonces, ¿cómo voy a estar con iniciativa si voy a tener obediencia? ¿Y cómo voy a tener obediencia si voy a tener iniciativa? Y ahí se les hace una maraña. Cuando todo se complementa. Todo se complementa. Gracias a la misión que estamos obedeciendo, tenemos la creatividad para esa misión.
gracias a la obediencia de una misión específica, tenemos la iniciativa y la creatividad para esa misma misión. Si esa misión es tan grande, que no solamente va a ser necesaria una creatividad, sino múltiples creatividades a través del tiempo, ¿cómo va a haber problema en la creatividad? Lo que pasa es que está el orgullo de por medio, batallando allí, luchando como un cocodrilo. Y entonces no deja ver la armonía de una cosa y otra. Otros, la libertad. Pero si la libertad que quieres es una libertad ilusoria, porque no puedes ni cambiar tu edad. Al contrario, intégrate a algo que representa una suma de tu libertad a la liberación general. A una liberación que corresponde a una era, a una raza, a una institución, a un maestre. ¿Para qué? Como allá en Nueva York, el señor que quería promover mi gira como gurú en los Estados Unidos, y que me decía, mire, yo lo promuevo y lo promuevo por todos los Estados Unidos, pero no tenemos que presentar al maestre, sino a usted mismo. Entonces le decía, no, pero ¿cómo va a ser eso? Si usted promueve la gira me parece muy bien, pero mi gira sería presentando al maestro. Dice, no, pero es que usted tiene que obrar con independencia. Tiene usted que obrar por sí mismo. Tiene usted que ser usted mismo. Usted tiene que ser usted. Y entonces le dije, pero si yo no quiero ser yo. ¿Cómo? Pero eso no está en ninguna enseñanza, le digo, está en todas. Yo no quiero ser yo, más bien quisiera ser una parte del maestro. Y entonces sí levantar mi voz, y entonces sí extender los brazos, una parte del maestro. Pero es que no lo entiendo a ustedes, que nadie quiere hacer eso. Digo, probablemente el sendero, el gran sendero, no lo hace casi nadie. Entonces, ¿cómo? Le dije, ¿cómo voy a querer mi independencia de cola de ratón en lugar de sumarme a la liberación de una cabeza de león? Pero aunque nada más me tocara hacer la cola de león, la prefiero aun cuando no sea cabeza de ratón. ¿Por qué? Le dije, ¿piensa usted que va a ser más grande que haga yo las cosas en lugar de hacer aquello que el maestro espera que yo haga? Porque me sumo a la misión inmensa del maestro. Es como la gota que se tira al océano. Él se fue muy disgustado, decepcionado, y seguramente quién sabe qué pensaría. No volvió más.
porque Él quería presentar en otra forma. Pero al contrario, el alma grande, el alma que se integra al alma grande, en fin, son detalles del gran sendero que son un poco difíciles de comprender o de aceptar. Pero he querido tocar estos cuantos puntos para que se comprenda esa realidad. Entonces, ahora que nos acercamos a la Navidad, porque estamos tratando esto, nos estamos tratando acerca de la Navidad, la Natividad crística representa el nacimiento en el gran sendero, en el sendero de iniciación superior. Pero claro que como ello está tan cerca de todos los hombres y está para todos los hombres, entonces todos sienten la Navidad, todos sienten esta celebración, y todo el mundo cristiano y también de otras religiones se suman a la alegría de la Navidad. En otros continentes puede haber otras fiestas que en alguna represente el inicio. Pero acá es fundamentalmente el sentido de la Navidad en su origen, o sea, la Navidad crística, el nacimiento del alto inicial. Y que en esta era está abierto el nacimiento del alto inicial. Y que en esta era está abierto tanto para el hombre como para la mujer. Bien. Entonces ahora tienen ustedes ya un mayor motivo para celebrar la Navidad. Ojalá que esa celebración sea también acompañada de las vivencias consiguientes. Quiero pedir avisar a los hermanos que nuestra pequeña editora Nueva Era, que todavía no es editora, sino que está en periodo de sobrevivir como distribuidora, está en Sabana Grande, en el edificio del Banco Metropolitano, en la calle Real de Sabana Grande. Y vamos a mudarla, a cambiarla, porque está muy escondidita ahí en un sótano. Y la vamos a pasar a Chacao, a una calle que es Urdaneta, que se llama Urdaneta, no van a confundir con la avenida Urdaneta de acá que todos conocen. O sea, la calle Urdaneta es una callecita que está paralela a la avenida Francisco de Miranda, casi inmediatamente de que sube la avenida Libertador, de que viene la parte de abajo de la avenida Libertador, donde sube allí la calle, a la izquierda inmediatamente. Entonces queremos rogarles que quienes nos puedan ayudar, que no sean de los hermanos que tienen aquí su trabajo con la tiendita o con el Todo Rico, queremos invitarlos a que sean tan bondadosos de ayudarnos desde temprano. Por ejemplo, hermanos como Hugo, como tantos otros que estoy mirando, y que pudieran ayudarnos sobre todo en la mañana, porque es hasta las 12 del día que se pueden recoger cosas
enfrente del Banco Metropolitano, allí en la calle Real de Sabana Grande, que es ahí cerca del Banco de Venezuela. Entonces quisiéramos la colaboración de ustedes desde muy temprano. Ojalá fuera a las 6 de la mañana para que se alcancen a hacer 2 viajes. No son cosas muy pesadas, son cosas más bien un poco delicadas, que los libros nuevos no se maltraten, los anaqueles vacíos que son de fierro, pero que podrían ser cargados por una sola persona si no fuera porque son escaleras muy cerradas. Entonces es necesario que contemos con algunos hermanos y también con algunas hermanas, probablemente unas acomodando en el nuevo local en Chacao, en la calle Urdaneta, o que recuerden, es una sola callecita inmediata a Avenida Francisco de Miranda. Es paralela, no es transversal, es paralela a Avenida Francisco de Miranda. Está a unos cuantos metros de distancia de la Avenida Francisco de Miranda. Es un local de transición porque quisiéramos otro local mejor, pero no se ha conseguido. De manera que es como para sacar a la editora del sótano donde estaba, que no solamente es un sótano de arquitectura, sino es un sótano de circunstancias. Entonces, los invitamos a que colaboren con nosotros. Entonces yo quisiera rogarle a Naximandro, que está ahí presente junto a la puerta, que sea tan bondadoso de tomar el nombre de los hermanos que pudieran ayudarnos en la mañana del miércoles y las hermanas. Si quisieran levantar la mano, ¿quiénes pudieran colaborar con nosotros? Hugo, muy bien. El miércoles, muy bien. Mañana a las 8 de la noche los invitamos aquí en el auditorio y también a la clase de los martes a las 7 de la noche acá en el templo. Ajá, Ramiro. Sin embargo, quiero tener la satisfacción de indicar que sábado 13, aparte de los días de programa que va a haber mañana y pasado, tengo entendido que el domingo, de acuerdo a los programas que ustedes han recibido de la celebración de la Semana del Maestro, voy a tener... Muy bien.